Bien, entonces, muchachos, vamos a desarrollar este problema. Es el problema correspondiente al tema de cinemática de un fluido y el problema está formulado de la siguiente manera. Antes de desarrollarlo, muchachos, si están viendo el problema en pantalla, para ya su desarrollo, me confirman por el chat, por favor, si se está viendo. Muchachos, ¿se ve o no se ve? ¿Se aprecia? Sí, ok, gracias por contestar, porque si no, voy a pensar que estoy aislado. En la virtualidad a veces sucede eso, ¿no? Dice así, ¿eh? Voy a leer, dice, se tiene una partícula, dice, de un fluido líquido cuya velocidad está dada por el campo vectorial v en función a sus componentes en los ejes, ¿no? La u, recuerda que es la componente de la velocidad en el eje x, la v en el eje y el w en el eje z, ¿no? Dice de 10i más x al cuadrado más y cuadrado por j menos 2 veces y z por el k. Con eso dice, determine el campo vectorial de la aceleración de dicha partícula cuando pasa esa por la posición 3,1,0 metros, ¿no? Cuando dice determina el campo vectorial de la aceleración, en otras palabras lo que te pide calcular es la aceleración, ¿no? Ya no te dice módulo, ¿no? Así que eso tiene que tener cuidado cuando se les formula de repente en el examen, ¿no? De la T2. Si solamente le dice determine el campo vectorial, entonces tienes que expresar a la aceleración solamente en forma vectorial. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos a colocar a ver acá lo que a nosotros nos piden. Dice, nos piden calcular a la aceleración. ¿Cómo se expresa la aceleración? No, bueno, eso del cómo se expresa, también voy a aprovechar el PPT y voy a cortar en ella, voy a cortar y voy a pegar la ecuación de la aceleración. Un momento, ahí voy a pegar. Entonces iremos acá, se tiene, ¿no? Se tiene pues que la aceleración está en función de la derivada parcial de la velocidad respecto al tiempo, más la derivada parcial de la velocidad respecto al eje x por la componente de la velocidad en el eje x, más la derivada parcial de la velocidad respecto al eje y por la componente de la velocidad en el eje y, ¿no? Más la derivada de la velocidad respecto del eje z, la parcial, multiplicada por la componente de la velocidad, pero en ese eje, ¿no? Que es el eje z, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar, entonces tenemos acá reemplazando la aceleración. Lo primero que vamos a hacer es derivar a la velocidad respecto al tiempo. Bueno, como ustedes verán acá, esta velocidad no depende exclusivamente del tiempo, ¿no? De la variable tiempo. Por lo tanto, toda esa derivada vendría a ser pues cero, ¿no? Cero tanto en el eje x como en el eje y, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos dimensiones, ¿no? Más. Ahora vamos a colocar en ella la derivada de la velocidad respecto al eje x, ¿no? Bueno, acá derivamos respecto al eje x. Bueno, incluso acá sería pues el eje z, ¿no? Había que agregar algo más acá. Con cero, ¿no? Cero en el eje z, ¿no? Vamos a borrarlo para dejarlo todo listo, ¿eh? Más un cero acá. A ver, derivamos a la velocidad respecto al eje x, ¿ya? Bueno, él es, ¿cuánto lo consideran muchachos a él? Cuando lo derivan, ¿le toman en cuenta o no? Porque es la derivada de un número. Como es un número, como no depende de nadie, su derivada va a ser cero, ¿no? Acá sí me parece que la derivada sí va a ingresar, ¿no? Bueno, que estamos derivando en este caso respecto al eje x, ¿no? Vamos a ver en el chat. Claro, en este caso es cero, muy bien. Ya, ahora derivamos a ver a él de acá, ¿ya? A él de acá, pero respecto del eje x. Si derivamos respecto al eje x, ¿cómo
nos estaría quedando la expresión? ¿Cómo nos estaría quedando la expresión? A ver, no quedaría sino derivando a él. Baja él, ¿no? Sería 2x al cuadrado, ya no al cuadrado porque baja el exponente, ¿no? Dice 2x por el j, dice. Ahí, estás derivando a todo ya, ¿no? Ok. Entonces acá sería, a ver, 2x, 2x nada más, porque supone que este es también una constante, ¿no? Como es una constante, su derivada también va a ser 0, ¿no? Entonces acá sería 2x por el vector unitario j. Y esto multiplicado por qué? Por la componente de la velocidad en el eje x, ¿no? Pero la componente de la velocidad en el eje x es 10. O sea, aquí por 10, ¿no? Más, a ver, la velocidad. Recuerden que se deriva todo, ¿no? Repártate acá, lapsus. Acá menos. Lo que pasa es que se deriva todo, ¿no? Ya, acá, como se está derivando respecto al eje Y, me quedaría 2, perdón, el eje X me quedaría 2Y, ¿no? Menos 2Y, multiplicada por qué? Por el vector unitario acá, ¿no? Y todo eso de aquí, muchachos, todo eso de aquí, multiplicada por 10. Ahora sí está bien recién, porque es todo, ¿no? En todas las componentes. Llamada la siguiente, derivada de la velocidad respecto al Y. Derivada de la velocidad respecto al Y, bueno, tendríamos acá igual, ¿no? 2Y, ¿no? 2y multiplicado por el vector unitario j, ¿no? También derivamos al otro respecto a y, tendrías menos 2x. 2x multiplicado por el vector unitario k. Y todo el multiplicado por ¿quién? Todo el multiplicado por la componente de la velocidad en el eje y, que sería así, ¿no? X al cuadrado más y elevado al cuadrado. La siguiente derivada. La siguiente derivada es respecto del z, ¿no? Pero como nadie depende del z, esa derivada, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir simplemente 0, ¿no? Entonces más 0 sería, ¿no? Porque no depende ya, o sea, la variable ya no depende, ¿no? Entonces 0 te queda, ¿no? Hasta ahí, muchachos, ¿comprendieron? Hemos derivado aplicando la propiedad que, la definición de derivada de la definición de aceleración, ¿no? El cual está en función de sus derivadas parciales. Hasta ahí, muchachos, ¿comprendieron? Para ordenarlo la ecuación. Muy bien, entonces, a ver ahora, ordenamos, vamos a ordenar la ecuación. El 10 va ingresando, y si el 10 va ingresando, tenemos acá 20x por el vector unitario j, menos 20j por el vector unitario k. Acá, caballero, propiedad distributiva, en primero con primero con segundo, y así, ¿no? Acá tenemos más 2 veces x al cuadrado, y por vector unitario j, ¿no? Más por menos, acá tendría otra vez 2x al cubo por vector unitario k, más 2 veces, acá tendría y cubo por vector unitario j, acá más por menos, 2 veces x y cuadrado por vector unitario k. Ya lo que estoy haciendo es la propiedad distributiva, ¿no? Tratar de ordenarlo. Ahora reemplazamos, entonces nuestra aceleración nos quedaría así. Ordenamos todo lo que son el i, j y k, ¿no? Bueno, en el eje x no hay nada, ¿no? Entonces sería 0, ¿no? En el eje y sí tenemos componentes. ¿Quiénes son? Bueno, sería pues 20x más eso de acá, que es 2x al cuadrado por j por y, perdón, más lo que tienes acá, ¿no? 2y cubo, ¿no? 2y cubo, y todo eso de aquí multiplicado por disculpen acá la letra,
por el vector unitario j, más. Ahora muchachos, en el eje z. En el eje z tenemos acá, él es negativo. Todos son negativos, ¿no? De como todos son negativos, caballeros, la factorizamos siendo negativo. Y tenemos ahí un 20j, 20y, perdón, menos 2x, sería más ya, ¿no? Acá sería más, 2x cubo, más también 2x, y cuadrado, y todo eso de acá multiplicado por vector unitario k. Hasta ahí, Jone, conforme. ¿Me está siguiendo la secuencia hasta ahí? ¿Hasta ahí comprendieron? Pero me han confirmado muchachos por el chat. Estamos ordenando y por ahí también de repente quizás haya hecho un mal ordenamiento. Igual ustedes me dicen. Así está bien, ¿no? Ok, ahora reemplazamos para nuestras coordenadas. Ahora reemplazamos para las coordenadas que nos han sido asignadas. Dice, ¿para quiénes? Para estas coordenadas, que es 3,1, 0. Entonces, nuestra ecuación nos quedaría así, ¿no? Acá sería pues un 20 por la primera, pero la primera es 3, nos daría 60, ¿no? Más, acá teníamos dos veces el primero, sería 9, ¿no? 9, y vale 1, 9 por 1 es 9, 9 por 2, 18, ¿no? Más, acá tenemos 2y cubo, pero y vale 1, 1 al cubo es 1, 1 por 2, 2. Todo esto aquí por j. Colocamos signo negativo. Y vale 1, entonces 20 por 1, 20, más el x es 3, 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 27, ¿no? 27 por 2, 27 por 2 muchachos es 54, ¿no? Más 2x y cuadrado, pero y vale 1, como y vale 1, 1 al cuadrado 1, 1 por 3 es 3, 3 por 2, 6. Y todo eso acá por acá. Por lo tanto, ya jóvenes, por lo tanto ya nos quedaría acá expresado nuestra aceleración de la siguiente manera, ¿no? Bueno, 18 más 2 es 20, ¿no? 20 más 60, 80, ¿no? 80 por vector unitario y acá 54 más 6 es 60, ¿no? 60 más 20, 80, sería menos 80. Menos 80 acá. Ah, y acá, un lapsus, acá es J, ¿no? Ah, y finalmente las unidades. Y sería así, ¿no? Así nos estaría quedando, ¿no? Ya, ¿qué tal muchachos? ¿Comprendieron? ¿Hasta ahí comprendieron? No sé quién está llamando, depende, bueno, quién será, que espere. Ya, hasta ahí muchachos, ¿qué tal? ¿Comprendieron el desarrollo de ese problema? Como verán, hemos calculado solamente, lo hemos calculado vectorialmente, ¿no? No te dice calcula el módulo, ¿no? Si dice el módulo, ahí le saca raíz cuadrada. Aunque el módulo es directo ahí, ¿no? O sea, el módulo, ¿a qué sería igual? Si que te piden el módulo, ¿no? Entonces, el módulo, ahí es bastante conocido el módulo, ¿no? El módulo sería pues 80 multiplicada por la raíz cuadrada de 2 metros por segundo al cuadrado. Pero como no te pide módulo, ahí nada más queda, ¿no? Expresada pues en metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien, entonces eso sería entonces con eso el desarrollo de este problema. ¿Alguna consulta muchachos? ¿Comprendieron? Hasta ahí grabamos esta parte, para terminar.